organizaciones políticas e ideológicas más consecuentes, favorables y cambios sociales. Ello impone a las fuerzas patrióticas revolucionarias y conjuntas un claro camino de meta para responder en forma consistente a esos desafíos. Se propone a la ciudad social privilegiar los siguientes puntos en la redacción de su declaración final. 1. Oponerse tenazmente al bloqueo y a las presiones militares contra cualquier país latinoamericano y caribeño. 2. Rechazar los intentos de crear nuevos enclaves colonialistas y condenar el despojo de los recursos naturales. 3. Generar la solidaridad efectiva regional y una arquitectura en defensa de la cultura, la soberanía y la paz. 4. Promover la formación de jóvenes involucrados en el desarrollo de medios alternativos contra la desinformación. 5. Fomentar un pensamiento crítico que ayude a ganar el debate ideológico frente a las corrientes ultraderechistas hostiles. 6. Intensificar los acercamientos entre diversas fuerzas democráticas en países de la región para formar consensos y privilegiar la unidad política y alianzas a favor de cambios profundos. 7. Cerrar el paso de los planes de acción imperialistas y de dominación a través de redes funcionales que privilegien la defensa de los derechos de los pueblos y los estados soberanos y el combate a la pobreza y la marginalidad. Con ello, se pretende infundir un impulso a la solidaridad y consolidar el pensamiento bolivariano de unidad latinoamericana, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, en la que las naciones hermanas de este saqueado continentes asuman su legítimo destino y reafirmen su verdadera identidad. La distinción adquiere hoy un altísimo valor en un mundo marcado por conflictos bélicos. Los latinoamericanos y caribeños tienen el deber ético de apostar por la vida digna y los derechos humanos y rechazar la supeditación de países que prestan sus territorios para agredir a otros pueblos de esta colorida región repleta de contrastes naturales y de ejemplos de velocidad. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero David. Es importante resaltar el apoyo a las figuras que rechazan, quienes buscan contrarrestar a Estados Unidos de nuestros países, quienes se declaran nuestros líderes abiertamente antiimperialistas y que entendemos que tenemos un enemigo común en la región que, como se mencionaba en un momento, nunca dejó de amenazar y nunca dejó de intervenir también. Además de no parar de denunciar las medidas coercitivas unilaterales y los bloqueos que sufren los países de Cuba, Venezuela y Nicaragua, que muchas veces por la estigmatización que buscan los medios de comunicación y las derechas en nuestros países buscan ser invisibilizadas, cuando no son medidas hacia gobiernos ni hacia políticos, sino contra pueblos que tienen necesidades y que sufren justamente los resultados de eso. Asimismo, la importancia de luchar contra la desinformación en nuestros territorios, sobre lo que pasa también en nuestras políticas internas. Y eso tiene también que ver con nuestros enemigos internos que buscan acaparar nuestros recursos naturales y negociar con ellos cuando esos nos pertenecen a todas. Está aquí atento porque no todo. Bueno, siguiendo con este programa, yo quisiera invitar al compañero Raúl Capote, periodista, también parte de la red de intelectuales de Cuba, para que nos brinde su intervención. Muchas gracias. Quiero agradecer también la posibilidad de que me han invitado a este evento y poder traer aquí un mensaje a nombre del pueblo que resiste en este momento, quizás el momento más difícil en cuanto a la dirección económica, la guerra económica que se lleva contra Cuba durante más de 60 años. Y un poco vamos a hablar de eso hoy, un tema fundamental. Pues como bien dice la presentación, están preparando un verano caliente. Dicen ellos, dice que va a ser un verano caliente porque van a acreditar
los acontecimientos del 11 de julio de 2021, cuando aprovechando las circunstancias de la medida y aprovechando las circunstancias de las más de 240 medidas coercitivas aplicadas por el gobierno de la nación contra Cuba, generaron una situación muy compleja y muy difícil. Tienen dedicar. Pero quisiera primero hacer una anécdota. Creo que no hay un mejor escenario que este para contarles esa historia. En este aniversario del golpe en Honduras, el día del golpe, yo estaba en la televisión, viendo la televisión a través de Telesur, lo que estaba aconteciendo en Honduras, el golpe de la Celaya, todo lo que estaba pasando, y estaba acompañado ese día de un oficial de la CIA que era mi jefe. Trabajábamos juntos en un proyecto contra Cuba y contra Venezuela. Y ese hombre se llama René Greenwald, no sé si digo, en paz descanse, era un veterano oficial de la CIA con una larga historia en el continente latinoamericano. Ha estado involucrado en la persecución de los movimientos de liberación nacional en el continente, involucrado en la guerra contra Cuba, en la guerra sucia contra Cuba de los años 60, involucrado incluso con las dictaduras militares en Argentina y en Chile. Para que tengan una idea, ese hombre fue, en un momento determinado, me cayó en desgracia, fue asesor de la escuela de mecánica de la Armada en Argentina. O sea, un hombre que tenía en las manos manchadas de sangre. Y estábamos viendo aquel acontecimiento, lo que estaba sucediendo. Y llegó a la guerra de Cepar, cuando se entera que Cepar ya va a salir del país. Cepar, lleno de ira, se mira donde yo estoy y me dice: aprende, eso es un error. A esos bichos se les mata. Dejarlo vivo es un grave error. Tienes que aprender, porque eso va a tener consecuencias. A esa gente nunca se le queda vivo, nunca se le deja vivo. Quería contarles esto hoy porque es algo que viví, presencié, y que bueno, no se había contado en otra oportunidad, y que da medida de la esencia real de nuestros enemigos, de quiénes son nuestros enemigos. Y bueno, vamos a continuar con los anuncios del plan que tienen preparado contra Cuba. Yo estoy seguro que van a encontrar muchísimos puntos de contacto con lo que está pasando en el resto del continente, porque el proyecto es exactamente lo mismo. Estando hace poco en Chile, hablábamos en la feria, en Recoleta, de este tema. Yo le decía: bueno, hay personas que creen que la guerra no convencional, que la guerra híbrida que Estados Unidos lleva adelante, es únicamente contra Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. No, la guerra la lleva contra todo el continente. Es una guerra para desestabilizar el continente y poder lograr su objetivo. Nosotros los bautizamos como los vectores del caos. Generan el caos en el continente para poder dominar. Recuerdo que esos días en Chile, toda la campaña que existía alrededor del aumento de la violencia, y te guiaba por los medios de comunicación, en Chile se estaba acabando el mundo. El tren de agua, acabando con todos los empleados. Costa Rica lleno de violencia, Cuba, la campaña en Cuba de actos violentos tremendos. Y cuando uno va a esta lista, se encuentra que tanto Chile como Costa Rica como Cuba tienen índices muy bajos de violencia. O sea que en la práctica, en la vida real, no estaba sucediendo nada de eso. Pero ¿quién tiene interés de verdad en generar en la mente de la gente la sensación de que está en peligro, de que está siendo amenazado por los criminales, con ellos exactamente, porque han hecho posible que exista el narcotráfico en el continente? Porque uno puede decir ahora, bueno, hubiera sido posible Pablo Escobar sin la CIA. Hubiera sido posible la existencia de un hombre que fue un simple comerciante de esmeralda, convertirse en un traficante de calibre, que fue Pablo Escobar. Y se nos olvida, como vemos las novelas que yo también financia, de que en esa época lo que estaba en esencia ocurriendo en el continente era el famoso suministro de droga en Estados Unidos, la venta que después terminó en el escándalo de Irán contra
donde estaba involucrada la CIA, y donde un señor que se llamaba Posada Carril estaba refugiado en Ilopango, en Honduras, en una base que era el centro del tráfico de droga y que le garantizaba toda la logística necesaria a los carteles de la droga para actuar y para lograr sus objetivos. No hay un solo cartel de la droga que no esté vinculado de alguna manera a esos objetivos y a esa esencia, de manera directa o indirecta, pero tienen un vínculo, pues son un elemento desestabilizador de primer nivel, como pasa con otros grupos criminales, como pasa con otras tantas estrategias de desestabilización en el continente. Entonces van a encontrar muchos puntos de contacto cuando empecemos a... Yo voy a tener que pasar alguna de las láminas, porque estaba concebida la presentación para más tiempo, así que voy a ir a la esencia. Esta es una de las imágenes que nuestros adversarios pretenden sembrar la duda, la inconformidad y la confusión, valiéndose de las insatisfacciones y utilizando la bien engrasada maquinaria. Son imágenes del 11 de julio, de la famosa manifestación. La costumbre de cambiar como soy profesor de la universidad, también tengo la costumbre de poner mi clase para iniciar la presentación, es inevitable. Si no lo hago, me siento bien. Son imágenes, ¿dónde están los manifestantes pacíficos? ¿Dónde está la gente que está protestando contra el gobierno pacíficamente como lo decían los medios de comunicación? Ahí no hay ningún manifestante. Ahí hay gente robando, asaltando tiendas, saqueando. Ahí hay gente cometiendo actos de violencia de todo tipo. Esa es una imagen de la que dio la vuelta al mundo entero. Decían que era en Cuba, y era una imagen que había pasado en España. No tenía que ver con Cuba. Una imagen que pusieron de un malecón en Egipto. Y entonces decían que era el malecón de La Habana. Y las imágenes que usaron también utilizando a la gente que salió a defender la revolución, entre ellos al héroe de la República de Cuba, coordinador nacional de los CDR, Gerardo Fernández Norte, que lo pusieron en una foto como que estaba protestando contra el gobierno, él y su gente. Entonces, ese día están buscando esencialmente lograr una situación compleja que repita los acontecimientos de ese 11 de julio de 2021. Objetivo priorizado de ese plan, los sabotajes. Sabotaje al sistema electroenergético nacional. Yo creo que los venezolanos pueden hablar de eso horas aquí, etc. Están utilizando además una enorme ofensiva de manipulación de las relaciones entre Cuba y Rusia. Porque saben que bueno, las relaciones entre Cuba y Rusia, en el momento que están, constituyen un elemento importante para Cuba poder salir de la situación de 2050. Se ha generado un montón de campañas de fake news en la cual se presenta que esta relación entre Cuba y Rusia está basada en que nosotros estamos brindando soldados a Rusia para participar en la guerra contra Ucrania. Han salido fotografías muy simpáticas, digo simpáticas, con toda la intención, porque si uno se fija bien, si uno mira bien las imágenes, y uno se da cuenta, cuando salieron esas fotos de Rusia, en ese momento de la guerra en Ucrania, estaban los soldados ucranianos y rusos con 20, 10 grados bajo cero, y salen unos soldados cubanos, aparentemente de este plano, cubano-ruso, vestidos con uniformes de verano, con la bandera cubana en la hombrera, y con fusiles que tienen alrededor de 10 o 15 años de existencia. Aquello era totalmente increíble. Muy parecido a una cosa que también ocurrió en Chile, tiene que ver, no estoy disgregando, estoy armando, ustedes ven al final, que esa tabla no quiero dejar. En Chile presentaron una supuesta operación donde se había secuestrado a un teniente de la Guardia Bolivariana que había traicionado, había desertado. Y estaba en la televisión día y noche presentando una imagen aquella en los canales de la televisión que nosotros conocemos, donde aparecía un comando venezolano de un medio secuestrando a una imagen tremenda.
Y después uno de los presentadores decía, miren los uniformes, esos son los uniformes que utiliza la contrainteligencia venezolana. Los compañeros nuestros, para el día siguiente me decían, oye, tuviste los venezolanos secuestrando, yo creo que es tan tonto de creerte de verdad que un comando de la contrainteligencia venezolana va a ir con los uniformes venezolanos a Chile a secuestrar a los chicos. ¿Es qué? Pero una semana después ya no eran solamente venezolanos, ya había un cubano. Había un cubano de la contrainteligencia cubana y lo lograron en México. ¿Por qué lo identificaba? Dice el señor periodista de estos medios cooperativos al servicio del empleo. Porque según él, ese cubano tenía en el hombro una bandera cubana. Y en el uniforme decía seguridad del Estado. Pero, increíble. La gente que se comprende, como hay gente que se creyó, se ha creído toda esta historia, bien impedida, bien armada, donde se quiere presentar la relación entre Cuba y Rusia, una relación de interés basada en que Cuba le está enviando soldados a Rusia y ellos están utilizando en reciprocidad, ayudando a Cuba económicamente, en petróleo. Y bueno, presentar las sanciones económicas contra Cuba, evidentemente la presión económica contra nuestro país. Como bien dice este señor, analista de la CIA, Justo Nato, que señala la existencia de una red de agencias de inteligencia estadounidense destinada únicamente y exclusivamente, voy a cambiar por aquí, porque no me acostumbro a la tecnología, que este hombre está diciendo que bueno, existe toda una agencia dedicada de manera coordinada a financiar y a patrocinar la guerra contra Cuba. Eso nosotros lo sabemos hace 60 años. Entonces, uno de los elementos más importantes de esta guerra tiene que ver con la manipulación de la tasa de cambio. Una experiencia también que yo citaba ocurría en Nicaragua en determinado momento, se usó antes contra Chile, cuando el golpe de Estado. Se usó en Europa del Este, que no parece citado ahí, pero se usó en muchos países de Europa del Este. Se usó contra el rublo en Rusia en su momento. Se usó con el dólar today en Venezuela. De manera que operadores en el exterior, usando páginas web, señalan todos los días, le dicen todos los días a los cubanos cuál es el precio de cambio en el mercado ilegal del dólar. Lo que quieren los argentinos con el dólar. O sea, ¿cuál es el precio que tiene en el mercado informal el dólar? Eso, las consecuencias son tremendas, están muy bien calculadas. Una acción como esta deprecia enormemente el valor del salario de la gente y encarece los productos. Cuando la gente va a comprar contra el patrón que se está guiando, incluido por estos medios, es contra lo que se está estableciendo en esos medios, el cambio. Y te lo mueven, te lo suben y te lo bajan, en dependencia de los intereses que tiene esta campaña para lograr determinados efectos sobre los cubanos. Lo explicaba, atacar la moneda, no significa prácticamente nada. Desbaratar cualquier medida económica que el gobierno revolucionario cubano pueda estar tratando de hacer para beneficiar a su pueblo. Entonces, hay un elemento que yo quiero leer aquí, el toque, uno de los medios que se ha convertido en el líder en la presentación de este tipo de campañas. Todos los días amanece con la presentación de cuánto está el cambio del dólar contra el peso cubano. Cualquiera podría pensar que un medio que está en Cuba, que tiene personas investigadores, encuestadores, economistas, el problema es que el medio está en Europa. El medio está bien lejos de Cuba, está en Suecia, amanece por la mañana, no sé con qué información cuentan ellos para poder establecer exactamente qué está sucediendo en el mercado cubano y en la economía cubana para dictar los precios de la moneda. Otro elemento importante de esta operación que está preparando contra Cuba es la operación Extreme. Es una operación que se está desarrollando a través de los canales, sobre todo de los canales que suben documentales, películas y demás, donde hay todo un financiamiento importante, hay mucho dinero por medio,
como nosotros sabemos también, de que utilizan el cine, la serie de televisión, como medio de información para mucha gente. Hay mucha gente que se entera de lo que pasa en el mundo a través de la serie de televisión estadounidense, que conoce la historia a través de la serie de televisión. Hay toda una producción de cine, de películas, de documentales, de series de televisión, tergiversando la historia, esa manipulación de la historia, presentando cuestiones de la historia relacionadas, sobre todo, habíamos circulado muchísimo en las redes, que tiene que ver con la muerte de Che, o con la muerte de Camilo Cienfuegos, presentado a través de supuestos testigos, supuestos personajes que conocen la historia, dirigidos fundamentalmente a los sectores más jóvenes, no solamente de Cuba, sino del resto de continente latinoamericano. Entonces aquí voy. Yo quise la palabra, si me lo permite, no sé si te creo mucho problema a la cámara. Pero bueno, si no me voy a seguir equivocando con el cambio, que veces la tecnología no va a estar bien. Bien. El documento de la ONG argentina llamada Cultura Democrática. Esta es una ONG argentina. Usted busca en su página web y dice: Cultura Democrática es una organización de la sociedad civil dedicada a la investigación, capacitación y el apoyo de iniciativas ciudadanas que contribuyen al fortalecimiento de la cultura humanista. Bueno, quien puede sentirse preocupado con eso, porque que lea esa información diría: bueno, con gente que está contribuyendo al desarrollo de la cultura. Y su mismo nombre, Cultura Democrática. Ahora, cuando usted va a quiénes son los patrocinadores de esa organización, empieza a descubrir cosas interesantes. Ahí está Freedom House, está la NET y una serie de amigos más que tienen una larga historia en el financiamiento del proyecto de películas en el continente latinoamericano. Entonces, ¿en qué anda la cultura? Este es un documento interesantísimo. Se llama Apoyo a la sociedad civil cubana como método de presión a gobiernos totalitarios. Su posible aplicación en Bolivia. Este documento, por supuesto, es anterior al intento de golpe de Estado. Pero te explica muy bien qué es lo que estaban preparando y quiénes son los culpables. O sea, no pueden salir, no pueden evadir la responsabilidad que tienen. De ninguna manera. Porque hay documentos que los incriminan directamente. Más de uno puede saber o suponer que está ese documento que es de ellos. Y ese documento establece muy bien que a partir del análisis del enfoque político de los Estados Unidos en el fortalecimiento de la democracia y el uso legítimo de los agentes de cambio en la sociedad cubana, donde Cultura Democrática juega un papel significativo en el apoyo a la oposición cubana, proponemos una visión similar para su aplicación en Bolivia, ante el reciente viraje hacia la izquierda, como se ha demostrado en la historia de América Latina, con el apoyo de los partidos comunistas, bajo la consigna de izquierda que mudan sus posiciones políticas para convertirse en gobiernos totalitarios consolidados. Situación que regionalmente debe ser frenada por los partidarios de la democracia. Es un documento que establece, a través de esta ONG, que parecía tan sencilla, tan simple, dedicada a fortalecer la democracia, del plan real contra Bolivia, no solamente contra Bolivia, contra todo el mundo. Usted va al último párrafo, va a darse cuenta de que no solamente están hablando de la sociedad civil cubana, que es un esquema contra Cuba, que están aplicando hoy contra Cuba, pero que están llevando también contra Bolivia, que lo están aplicando contra Venezuela y contra cualquiera. Ahora, miren ustedes qué interesante lo que ven ahora. Plataforma política para el cambio de régimen en Cuba. Este es un perfeccionamiento de un viejo proyecto. Este es un plan, un esquema que se constituye contra Cuba en el año 2004, en el que yo participé. En esa época yo trabajaba supuestamente para la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, era uno de sus operadores en Cuba, trabajaba con los AIG, por la NET y demás. Bueno, participé en el proyecto original 2004, proyecto que ha ido avanzando, ha ido perfeccionándose con las experiencias que han tenido en el resto del continente y contra Cuba, hasta llegar a este último proyecto, que es muy interesante. Cuál es la dirección estratégica, y ustedes pueden ver, yo voy a dejar este documento para que lo quiera tener. Lo voy a dejar para que lo quiera tener. Porque ahí aparecen quiénes están involucrados ahí. Ahí aparecen las organizaciones que están involucradas. ¿Y quiénes son los jefes? Ahí está Marco Rubio. Por supuesto, no puede faltar. Pero están miembros del gobierno de los Estados Unidos.
No, ellos son senadores. Sí. Por ahí aparece el Lincoln. Y están todos los segmentos de la línea política, que como bien dicen ellos, funciona como un reloj suizo. Dicen ellos que esa estructura funciona de tal manera que casi es infalible. Miren el final de lo que dice el documento. En el caso de Bolivia se realizan gestiones para potenciar los partidos políticos de oposición vinculados a los congresistas cubano-americanos para una causa común. Es un proyecto continental de la derecha articulada, dirigida por el gobierno de Estados Unidos a través de su ONG y a través de sus partidarios en el continente. Perfectamente indicado, perfectamente concebido para lograr los objetivos que se proponen en el continente. Usted va a cada uno, si usted ve, bueno, ahora son los públicos que tienen ellos diferenciados, los públicos que tienen excluidos, o sea, es un plan con toda la ley. Me quedan 5 minutos. No hay problema. Les ponemos como ejemplo, porque eso pertenece, esto es un elemento contra Cuba, pero que todos seguro, se estaba mencionando cómo se han preparado a los futuros líderes, a los jóvenes, y esto es una convocatoria para jóvenes con capacidad de liderar, abierta para ciudadanos cubanos. Y ahí está eso, los planes de estudio que incluye, ese menor de 25 años, aparece la visión general del programa. Usted, en el caso de Cuba, le mandaban a través de correo electrónico o a través del sitio web a los jóvenes estudiantes de la universidad la convocatoria para esta beca. La convocatoria era muy interesante, le decían a los muchachos, mira, usted es estudiante de historia, le vamos a dar una beca en Jerusalén, en una universidad, para que usted perfeccione su conocimiento de historia. Imagínense usted, un estudiante de historia que le dicen que va a ir gratis durante un año o 6 meses a Jerusalén, la tentación es tremenda. Pero bueno, para ese joven que puede ser, usted el ejemplo de Jerusalén, para los historiadores, cuando existía, por ejemplo, la Universidad de Colonia, para los estudiantes de arte, que estudiantes de arte rechazaría ir un año gratis a la Universidad de Colonia, de la casi rechazarla. Y algunas becas con mucho menos nivel que era dentro de Estados Unidos, que era más compleja porque el tema de Cuba, porque todo el mundo en Cuba sabe que alguien que va a Estados Unidos en una beca esta sabe que va. Ahí no hay inocencia con relación a eso, porque cuando el tema en Europa, en América Latina, en otros lugares, era más fácil enmascararlo. Entonces, pero mira ustedes qué interesante este plan de estudio. Cuando ese joven terminaba, llegaba a presentar su plan de curso final para graduarse, tenía que presentar un proyecto comunitario. Ese proyecto comunitario se aprobaba siempre, por supuesto, la posibilidad de suspender en cero. Usted podía presentar un proyecto para construir un laboratorio de idioma en su universidad, o construir un tabloncillo para la práctica de baloncesto, de voleibol, o cualquier cosa, la cosa más simple hasta proyectos mucho más simples. Y ese estudiante recibía el dinero de una ONG que apoyaba su proyecto. Okay. Regresaba a Cuba con el apoyo de la ONG, llegaba a su universidad, presentaba el proyecto de su universidad y esa ONG, que no aparece por ninguna parte, porque estaba vinculada a los servicios especiales estadounidenses, mantenía un vínculo permanente con ese joven que se convierte en un líder en su universidad. Porque es el hombre que le trae dinero a su universidad para un proyecto. Y además un tipo que estuvo en el extranjero, que se formó, no nos pasa todo en América Latina, nosotros sobreestimamos mucho cuando alguien va a estudiar en otro lugar que no sea en nuestro continente. Y ese joven, por supuesto, no se va a poder desprender nunca de esa ONG, porque le van a seguir dando dinero. Y cuando ese muchacho se terminara sus estudios en la universidad, venían las becas para cursos de posgrado, maestrías y doctorado. El cálculo era tener en Cuba, en un periodo de 10 a 15 años, una base de jóvenes, de líderes de nuevo tipo, formados para el proceso de cambio contra el socialismo y la revolución cubana. ¿Se inventó contra Cuba? No se inventó. ¿Usted sabe dónde nació ese proyecto? Ese proyecto surge en el momento que el gobierno de Estados Unidos está planeando la famosa transición a la democracia en el continente de la dictadura militar, finalizando los años de la dictadura. Es el proyecto dirigido a construir, a mediatizar los cambios
ante el temor de que ocurrieran revoluciones radicales en el continente y que las dictaduras no cayeran a través de una transición moderada o manipulada, sino a través de revoluciones radicales. Para que no ocurriera de nuevo una revolución cubana, se crea este proyecto en el continente de formación de líderes de cambio, de becas de intercambio, que permite formar a los líderes que uno a veces se pregunta de dónde salieron esas personas. Yo siempre digo, cuando un estudiante me pregunta, ¿de dónde apareció el líder ese? Digo, vea su historia. Cuando vayas a la historia vas a ver dónde fue que estudió. Vas a ver dónde fue que se graduó. Vas a ver si tuvo un grupo en una beca de intercambio o tuvo un... La esencia de la presentación, de la injerencia de Estados Unidos en nuestro continente, que yo les traía, tiene que ver con la demostración, por eso nos hacen estos documentos fundamentalmente, de que no estamos hablando de un proyecto únicamente contra uno, contra dos países, sino un proyecto continental de la derecha subordinada a los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Raúl. Estamos un poco retrasados, entonces paso sin más preámbulo al compañero Daniel Levita, músico, comunicador político de Argentina. Bueno, buenas tardes. La está pasando bien con la data, que no solamente el análisis, me quedé con ganas. Las cosas que habrán en sorprender me quiero imaginar. Para los que no me conocen, soy Daniel Levita, soy músico, rapero, cantante y además conductor de un ciclo que se llama El Manicomio Argentino, se imaginarán por qué, que hacemos en la plataforma YouTube. La verdad que estoy muy contento, muy feliz, muy especial esta visita para mí, que es la primera a Honduras, que es un país que he mencionado recurrentemente una y otra vez en mis canciones. Les quiero citar dos ejemplos nada más, porque justamente son dos canciones que escribí pensando en esto de la injerencia. Una se llama Venezuela, que es del año 2018. Iban pasando un montón de cosas en la región, pero los medios hablaban solamente de Venezuela, y se dio esa cosa loca, vos te vas a acordar, porque del primer intento de injerencia y golpe de Estado musical, eso que se llamó Venezuela Live, que te ponían a bailar y que toque el otro, un festival internacional y golpe, todos juntos en el mismo tiempo, ¿no? Sacamos esta canción que arrancaba así. ¿Quién fue el que derrocó a Zelaya en Honduras? ¿Cuántas veces repudiaste a viva voz la dictadura? ¿Cuántas veces viste en tapa a Peña Nieto y en su etapa publicaste en tu Facebook algo sobre Ayotzinapa? ¿Cuántas veces viste en Twitter comentarios sobre Haití, fotos de sus hospitales o del hambre en su país? ¿Te da horror cómo asesinan a aborígenes en Chile? ¿O en Argentina los despidos, que son miles? No, evidentemente en ese momento lo único que había que hablar era de Venezuela y comenzamos con esto de Honduras. Un añito después sucedía el nefasto golpe de Estado en Bolivia y también otra vez Honduras. Orgullo Indio decía así: abran los ojos, ¿ya no recuerdan? ¿No ven qué está pasando? Ya estoy harto de esta mierda. Abran los ojos, que no queda tiempo. Dijimos nunca más y se lo está llevando el viento. Golpe de Estado, la maldita dictadura nos gritó y no la escuchamos desde Honduras. Se pasó por Paraguay, rugió en Brasil y de mil formas vilmente se hizo sentir. Ahora es tarde para prevenir, no se alivia, hoy la marca el arca de Bolivia. Son dos porque no los quiero aburrir, pero una y otra vez volvíamos a mencionar Honduras, porque me comía la cabeza pensando qué nos pasó, qué nos faltó, cómo pudo ser. Teniendo en cuenta incluso el antecedente del plan Cóndor, recién que pasa, que este efecto dominó que arranca en Honduras no lo podemos frenar. Entonces, vamos a puntualizar con el tema de la injerencia, que vamos a mencionar algunas cosas que decía acá Capote, pero vinculados a la Argentina. Estamos en un momento realmente muy complejo. Yo no sé si conocen al señor despeinado, que se llama Javier Milei,
Un personaje muy pintoresco que llega a la presidencia diciendo cosas como la que comentaba acá el compañero, los zurdos de mierda van a correr y los vamos a atropellar en silla de ruedas, y viene de alguna manera a ser el máximo representante de la libertad en el mundo. Últimamente ya dice además que es un viajero del tiempo y mañana ya no sabemos cómo se va a presentar este hombre. Pero si hay algo muy llamativo y es que él dice ser lo más pro-occidental que puede existir, ¿no? Entonces, debemos buscar el occidental y el más occidental. Su único alineamiento es con Estados Unidos y con Israel y con nadie más, repudia con lo otro, pero en el ejercicio del poder, incluso él tiene una vocación tremenda para hacer cipayo, se le complica. Entonces, para su asunción vino un personaje que seguramente muchos conocen que se llama María Elvira Salazar. María Elvira Salazar, congresista de los Estados Unidos, que viene para felicitarlo en su asunción, y en televisión agarra y le dice al grupo de periodistas que la están entrevistando: venimos porque estamos muy esperanzados con el gobierno de Javier Milei y vamos a estar bien pendientes de que los finalistas vayan a la cárcel. Los periodistas, que les encanta la música para sus oídos, le preguntan como, bueno, ¿no es un poco fuerte que usted, que congresista de otro país, venga directamente diciendo que está esperando que Milei meta políticos para la cárcel? No, esto es así, y estamos esperando que se desvincule de China, y estamos muy preocupados porque Argentina abandone ciertos proyectos. Toda la luz del día, todo absolutamente normal. A esto le sumamos reuniones con altos funcionarios de la CIA, con Blinken, la visita de la generala Richardson del Comando Sur, que es una cosa dantesca, porque a las 3 de la mañana Milei se toma un avión al sur, hacen un acto conjunto, cantan el himno Malvinas, cantan el himno de los Estados Unidos y nos anotician de que ahora la Antártida la compartimos con Estados Unidos, porque se les ocurrió. El textual es: ahora la entrada al continente blanco es de Argentina y es de Estados Unidos. Muchas gracias, muchos aplausos. Una cosa y otra. ¿Qué más? El escándalo por la base de exploración china. Esto de ser lacayo y la rebota de respeto muchas veces se complica por más ganas que vos tengas de comportarte de esa manera, porque te terminás peleando con la realidad. Richardson también, general del Comando Sur, dice: en la base, una base que hay de China de exploración espacial, no militar, en la Patagonia Argentina, dicen: hay militares chinos. Hay militares chinos, hay militares chinos, hay militares chinos, todo el periodismo hablando de los militares chinos que en algún momento salen de la base y nos matan a todos, los militares chinos, los militares chinos. Bueno, Javier Milei tenía que de alguna manera convalidar esto y si estamos preocupados por los militares chinos, mandan a hacer una auditoría, no había ningún militar chino, y sale la canciller Pilar Montino, que no tiene mejor idea de decir: bueno, en realidad no había ningún militar chino, el problema es que los chinos son todos iguales. Esa fue la forma que tuvo la canciller de explicarlo, expertos en política internacional. Entonces, por más vocación que tienen de cipayos, hasta la diferencia se les complica, porque no sabían cómo desmentir a Richardson o convalidar esta narrativa. Entonces, en estos espectáculos bizarros se dio uno muy particular, vinculado con lo que estaba contando Capote, que es una conferencia que se llamó Freedom Matters. Miren qué originales que son. La libertad importa. Y vinieron a la Argentina un montón de personajes célebres, todos los luchadores por la libertad. Yo les voy a mencionar 2 o 3. Por ejemplo, Tuto Quiroga, lo conoces a Tuto Quiroga, seguramente vos. Un luchador por la libertad, un tipo muy pacifista, Álvaro Uribe Vélez. Tenemos a un colombiano en la sala, seguro lo conoce. Otro que se llamaba el señor Lechín. Un grupo de personajes extravagantes y con prontuario a decir una cosa muy interesante. Todo el contenido de esta charla, de este foro, tenía una sola reflexión, que es: hasta que Cuba no caiga, América Latina no va a ser libre. Clarísimo, todas las conferencias estaban vinculadas a esa idea: si no cae Cuba, América no va a ser libre. Otro nombrecito, otra ejemplar, ¿la conoces a Rosa María Payá? Bueno, Rosa María Payá, que en realidad es Payá, Rosa María Payá. Ustedes saben que los argentinos tenemos dificultades para pronunciar eso. ¿Se acuerdan de Messi de Andá para allá Bobo? Bueno, esta es Rosa María Andá para allá Bobo. Rosa María tiene una ONG de estas que bien nos presentaba Capote. Se viene reuniendo bastante seguido con diplomáticos argentinos, pensando en que Argentina es una de las bases de operaciones, justamente para todo este despliegue que mencionaba como el verano caliente, con cosas terribles como
ajustar la clavija para terminar de detonar el sistema energético, el tema de la tasa cambiaria con el escándalo del dólar, perjudicar el tema del abastecimiento y la distribución de alimentos a todo lo que da, sumar el caso de Venezuela y desconocer completamente el resultado de las elecciones que se van a dar el mes que viene y generar como el gran cimbronazo en los próximos meses. Incluso, fíjense que se toman algunas licencias, no sé si místicas o poéticas, de que están esperando que quizás la fuerza del cielo mande un tornado o un huracán que termine de darle la pincelada final a su plan de libertad, porque así son. Entonces, como mencionaba el compañero acá, uno no se tiene que organizar de que el enemigo sea enemigo, Freddy Krueger tiene que aparecer en las pesadillas y tiene que ser bastante sanguinario, nadie le va a decir a Freddy porque eso Freddy nació para ser Freddy Krueger y está muy bien. El tema es qué hacemos nosotros ante el enemigo, el tema es qué hacemos nosotros y cómo nos paramos ante estos planes. Entonces, como decía Juan Domingo Perón, el año 2000 nos iba a encontrar unidos o dominados. No hay diferencia que valga cuando estamos juntos, pero no hay manera de enfrentar esta diferencia separados. Entonces, como argentino, y para terminar, yo quería pedirles perdón y darles las gracias. Quería pedirles perdón porque en los últimos años, desde nuestro país, no hemos podido acallar los cantos de sirena de los genios de la política, porque nuestra voz no ha sido lo suficientemente fuerte, lo suficientemente robusta para enfrentarnos a esa idea de los genios de la política, que todos lo conocen. Los genios de la política son los que te dicen, oh, Cuba es un padre y un ejemplo de dignidad, pero vamos a tratar de no mencionarla mucho porque los medios, viste, qué sé yo. No, Venezuela se enfrenta al bloqueo monumental, es muy bueno apoyarlo, pero no lo vamos a hacer públicamente, no dan las encuestas, estamos en campaña, mejor de Venezuela no hablemos. Ahora lo nuevo que se instaló ahora es, nuestro ejemplo no es Cuba, Venezuela ni Nicaragua, nuestro ejemplo es Noruega, que queda genial. Lo importante es tratar de evitar que nos digan castrochavistas y nos instalan ese mantra una y otra vez, y este compañero mejor que no hable, y esta foto mejor no te la saques, y este amor y este fervor que tenemos por la patria grande vamos a vivirlo en silencio. ¿Y saben qué pasó con los genios de la política? Perdieron contra un tipo que se llama Javier Milei, que habla con los perros muertos, que no se peina, y nos han tenido que pagar de cosas del parasitismo, de camino, vamos a ver una de cosas. Entonces, como dos antecedentes, y por eso he pedido disculpas, primero por el avión venezolano del Trasur, un avión que vino a traer piezas de automóviles a nuestro país, por una denuncia ridícula de algunas fundaciones vinculadas al sionismo, como que era terrorismo, que venían a traer uranio en unos chips, no sé qué cosa, toda una mentira. En ese momento el gobierno de Alberto Fernández se desentendió absolutamente del tema, no se hizo ninguna gestión, ni siquiera por lo menos para generar un acting, un abracito, un llamo, nada, cero. Después el tema de la cumbre de CELAC, que se hizo en Buenos Aires, donde Nicolás Maduro estaba invitado, y el día que tenía que llegar, nos enteramos que no se podía, también por otra denuncia falsa desde el gobierno. Dijeron, está invitado, si quiere venir, que venga, ese fue el gesto de hermandad, esa es la manera que vos tenés de cuidar a los tuyos, no poder garantizar ni siquiera la construcción de una cumbre. Entonces, lo lógico es que si vos haces la cosa mal, no te va a ir bien. Lo lógico es que ser miserable, lo lógico es que ser mal amigo, que ser mal hermano, que andar escondiéndote, que ser cobarde no te lleva por buen camino. Argentina no venía por buen camino, y es bastante lógico que estemos viviendo una cosa así tan dolorosa. Entonces, tomemos la reflexión que toman ellos, y así como vinieron a la Argentina a hacer esta conferencia de Freedom Mother, cuya única reflexión, cuya única conclusión es, para conquistar todo el continente tenemos que hacer que caiga Cuba, también que caiga Venezuela, que caiga Nicaragua. ¿Por qué no tomamos la misma reflexión y entendemos de una vez por todas que la única manera que no se queden con nuestro continente es defender y apoyar a Cuba, Nicaragua, Venezuela y todo lo que se plantan ante su proyecto de deshumanización, que nos vienen a hablar de la inteligencia artificial, que nos van a reemplazar con robots, que la justicia social es algo viejo, que la solidaridad es un gesto de debilidad y que los héroes, los benefactores, son aquellos que simplemente se dedican a ganar plata y vender productos de mejor calidad a un mejor precio. Yo, como artista, y con esto cierro, así como he mencionado tantas veces a Honduras como ese puntapié inicial de las derrotas, de la recuperación de la iniciativa de nuestro enemigo, me voy a ir acá y el documento que se leía hoy de Tegucigalpa
Me emocionaba mucho por eso. Me voy con el compromiso de hacer muchas canciones hablando como de Honduras, como el puntapié inicial de nuestra victoria y la derrota de estos deshumanizadores. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Doy los últimos 30 segundos a los constantes de las conclusiones al compañero Roberto. Generosamente me van a dar 30 segundos. No, quería aclarar una cosa, porque alguien me hizo una seña por ahí. Y yo dije que, bueno, debe ser muy impresionante. La gente digamos que tenemos a gente así aquí en el auditorio. Y bueno, por eso lo hablamos en Cuba, en otro lugar, en otros escenarios, la gente conoce la historia, pues quería aclararlo. Yo trabajé dentro de la CIA, dentro de estas organizaciones, por siempre fui, soy y seré un revolucionario cubano. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la aclaración. También seguro para algunas personas que todas las ahí. Bueno, estamos contra reloj. Quiero agradecerles a todos por haber participado. La próxima mesa es el ascenso de la ultraderecha, pero antes de terminar, justamente por cómo se inició y como les poníamos en contexto sobre lo que está sucediendo en Bolivia, quisiéramos ceder la palabra a la compañera Juanita Aniceto Orellana, y es ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia. Bartolina César, compañera, por favor. Muchas gracias. Primeramente, por lo menos en mi idioma nativo me voy a dirigir por un saludito. Muy buenas tardes, un saludo revolucionario a nombre de nuestro líder, comandante Evo Morales. Buenas tardes, hermanos y hermanas presentes. Bueno, muchas gracias por cederme la palabra de la tercera. Brevemente, hermanos queridos, hermanos camaradas, hermanos y hermanas, bueno, la extrema derecha no está durmiendo. Verán que se está articulando en diferentes países del mundo. Mucho ojo. Bolivia, hermanos y hermanas, bueno, está la derecha queriendo articularse para que queremos quitarnos la sigla de nuestro instrumento político, más IPCP en Bolivia. Y también quieren atacar también nuestro hermano líder, que todos reconocemos por todo el trabajo. Gracias a él, las mujeres somos respetados como indígenas originarias, porque ha trabajado muchísimas políticas en favor de la mujer indígena originaria y campesina en conjunto en Bolivia, por muchos trabajos que se están instruyendo, especialmente que están queriendo pisotear nuestra nueva constitución. Ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, donde nos están, mediante por ese lado, queriendo pisotear la democracia en Bolivia, porque prácticamente los 6 años mandatos constitucionales no se está llevando elecciones judiciales en Bolivia. Por tal sentido, por estas situaciones, por otras situaciones que quieren negar, todos respetamos el mandato constitucional de 5 años de nuestro presidente actual. Todos respetamos, vamos a hacer respetar ese mandato constitucional, 5 años, pero nuestro hermano Evo Morales es a pedido del pueblo boliviano, de las bases humildes como yo, así quechuas, aymaras, indígenas originarias que nos representan, están pidiendo que nuevamente sea nuestro candidato de nuestro bicentenario 2025, 30, Evo Morales Ayma. Hasta el momento está legalmente, legítimamente por la Constitución
está habilitado como candidato, pero nos quieren negar. Queremos denunciar a nivel internacional, hermanos pueblos indígenas originarios, que quieren negarnos, quieren proscribir al hermano, la candidatura del hermano Evo. ¿Qué significa eso? Para la derecha extrema es miedo el hermano Evo Morales. Su temor del imperialismo capitalismo es Evo Morales. Eso no va a tolerar el pueblo boliviano. Estamos por ahora manteniendo calma al pueblo, quieren hacer respetar en las calles, pero nosotros somos de mucha altura como dirigentes, estamos cuidando la unidad. Por supuesto que sí. Muchas gracias por el apoyo y solidaridad a Bolivia, pero sí de esta manera queremos aclarar, la derecha extrema en Bolivia se está queriendo articular y están queriendo utilizar, instrumentalizar de esta manera a los órganos en nuestro país, queriendo llevar ese camino al gobierno actual. Eso es quieren demostrarnos como divididos, pero no vamos a ver. La gran mayoría del pueblo boliviano estamos firmes para continuar nuestra revolución en Bolivia. Quiero eso terminar, hermanos y hermanas, ayúdenme a decir con todo cariño: ¡que viva los pueblos del mundo! ¡Que viva la democracia en el mundo! ¡Y que viva nuestro hermano Evo Morales, comandante líder de los pueblos! Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de la compañera Martina Sierra. Esperemos que también haya sido grato para ustedes escuchar todas las intervenciones y también estar hablando de lo que sucede en Bolivia y para contrastarlo también como región. Una vez más, gracias a todos nuestros expositores por hablarnos del interés y los retos que tenemos. Los esperamos en la siguiente mesa. Muchas gracias.